Felicidades, Yamil, por el frescor en el análisis que traes hoy día con esta tu conferencia, el test del cuco y el síndrome de la Constitución perfecta en Latinoamérica. Se registra el test de cuco y se recomienda su uso porque se trata de una comprobación de un examen de lo culturalmente compatible, una prueba de consistencia sin la cual la gente seria no debería proponer medidas ni hacer ofertas políticas. Yo creo que el test del cuco hay que llevarlo también a la fase electoral en democracia, donde ahora con la mercadotecnia electoral se exacerba la imaginación tanto de aquellos asesores de campaña altamente rentados como de los candidatos para sorprender al pueblo con lo que tú has señalado, que son una cantidad de ofertas que después no se pueden cumplir y que obviamente devienen en decepción. El otro apunte que quiero hacer es que aquí hemos hablado de cosas teóricas exquisitas, fantásticas, porque de eso hay que hablar, porque la manera de cambiar la realidad es teorizar, es hacer análisis como los planteamientos que se han traído hoy día, con información histórica como la que Yamil nos ha dado, por ejemplo, respecto a la caída de los presidentes en América Latina. Pero a mí me gustaría, para completar esta extraordinaria presentación, tanto del expresidente Mawad como de los expertos que han hecho aquí uso de la palabra desde diferentes puntos de vista, recordar un poco la historia, porque hemos hablado como desde el 90 y hemos llegado al 2025, como si este hubiera sido un ambiente de clima perfecto en el cual no han habido tormentas, no han habido presiones y todo ha sucedido con, entre comillas, normalidad. Y no ha sido así. Yo quiero decirles que para fijar el tema de la cuestión de la década de los 90, primero hay que recordar que la década de los 90 se inaugura con la caída del muro de Berlín y después con la desaparición de la Unión Soviética, lo que marca el final de la Guerra Fría en el mundo, con la derrota del comunismo frente al capitalismo, y empieza a crear lo que sería la potencia unipolar más corta pero más importante del mundo, que son los Estados Unidos. En ese marco, en la década de los 90 en las Américas, se desarrolla una iniciativa que había sido preparada por el presidente Bush primero, pero que perdió la elección con Clinton, y que Clinton la ejecuta con proyecto y personal incluido, que se llama la Cumbre de las Américas, y que se produce por primera vez el año 1994 con 34 presidentes de las Américas democráticos y uno que no asiste, que es la única dictadura de Cuba, porque hay 35 países en las Américas. Y que las conclusiones de esa Cumbre de las Américas, que después se va repitiendo y viene la próxima en República Dominicana, pero las de la década de los 90 fueron exitosas, porque ponían en marcha un plan que tenía una serie de principios para las Américas, entre los que estaban primero la defensa de la libertad y la democracia, segundo, la creación de un mercado común americano para promover el desarrollo, tercero, la lucha contra el narcotráfico y el crimen, y un largo etcétera de cosas que, si nosotros vemos hoy día, se están volviendo a repetir. La lucha contra el narcotráfico ha vuelto a comenzar, cuando el narcotráfico estaba técnicamente derrotado en la región a fines del siglo pasado y principios de este siglo, cuando Bolivia lo derrotó y cuando el Plan Colombia se ejecutó adecuadamente. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el año 1999, en el camino de esto que se consideraba un éxito, en el cual el comunismo había sido derrotado, la multiplicación de los ejes de confrontación de esos grupos criminales, de esos grupos radicalizados y de esos grupos extremistas derrotados, se sostuvo en las Américas a través de lo que se llamó el Foro de Sao Paulo, que decidió aceptar la derrota del capitalismo contra el comunismo, pero que decidió multiplicar los ejes de confrontación para volver a atacar a la democracia, y empezó a hablar de indigenismo, de regionalismo, de sexismo, de lucha generacional y de todos los ismos posibles para acrecentar el descontento en los pueblos que pueda producir una situación que ellos llaman de cambio o de revolución, y que lograron ejecutar
y aplicar cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en el 99 y acudió de inmediato a rescatar la única dictadura que había en la región, la de Cuba. Yo defino el siglo XXI como, en las Américas como el siglo de la expansión de la dictadura de Cuba, que no es otra cosa que la expansión de la delincuencia organizada transnacional, porque hasta el año 99 Cuba ya había cometido todos los crímenes posibles en la región y en el mundo, torturas, asesinatos, el primer narcoestado de la región, invasiones, organización de guerrilla. Es Cuba la que ha organizado las FARC, el ELN, etc. Y el 99 en estado de agonía, porque había decidido el consenso interamericano que la dictadura de Cuba caía sola, gran error. Se recrea y se expande y logra hacer de Venezuela una dictadura, Nicaragua vuelve a ser una dictadura, Bolivia se vuelve una dictadura, Ecuador es una dictadura con Correa por 10 años y todos son narcoestados, qué coincidencia más. Pero además de esas características que son objeto de otro análisis, para ir al tema constitucional, lo que nos trae la expansión de la dictadura de Cuba es el constitucionalismo, entre comillas, del socialismo del siglo XXI, que busca suplantar las constituciones republicanas y lo logra en Venezuela primero, después en Bolivia, en el Ecuador, con cambios constitucionales en Nicaragua, fracasa en Chile, fracasa en la Argentina, fracasa en el Paraguay, fracasa en el Uruguay, pero donde lo logra introduce elementos de un pseudo constitucionalismo liderado por un grupo de profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional de La Habana, Cuba, profesores de la Universidad de Valencia, España, que plantean la Constitución como instrumento de revolución. O sea, hay que cambiarla cuantas veces sea posible para seguir concentrando el poder y protegiendo la detentación indefinida del poder. Y eso es el constitucionalismo que ustedes tienen en Venezuela, en Bolivia, en parte en el Ecuador y en Nicaragua. No es constitucionalismo, porque una constitución, además de ser la base del ordenamiento jurídico, de organizar el poder del Estado, de reconocer derechos y garantías, tiene que limitar el poder estatal y garantizar la convivencia democrática, porque si no, no es una constitución. Se vuelve un instrumento de oprobio, como es lo que llaman constitución en Cuba, o lo que llaman constitución en Venezuela, en Bolivia o en Nicaragua, donde esos textos fundamentales están hechos para darle el poder indefinidamente al criminal que lo detenta y a su grupo, y para proteger la impunidad de esa gente, mientras con las mismas normas se persigue a la gente que quiere reclamar por la libertad y la democracia. Con este pequeño baño de realidad, yo termino diciendo simplemente que esto del constitucionalismo en busca de la constitución perfecta en América Latina fue alterado por la conspiración del crimen organizado transnacional hoy día, que ha sido identificado por la nueva política exterior de Estados Unidos y que ha sido reconocido por nuevos gobiernos como el gobierno del presidente Noboa. Ya lo hizo Lenín Moreno al cambiar la orientación del Ecuador, y que tiene que ser reconocido por los nuevos gobiernos que vienen. Vamos a tratar en otro momento el tema de Bolivia. Gran anuncio de cambio, gran expectativa, gran esperanza. ¿Qué va a poder hacer el nuevo presidente con una constitución dictatorial para arreglar nada más lo que quiere rápidamente la crisis económica, cuando esa Constitución, el artículo 320, prohíbe la inversión externa? ¿O qué va a poder hacer en ese marco cuando esa Constitución garantiza la impunidad de todos los criminales que han detentado el poder en Bolivia los últimos 20 años más o menos, y los jueces y las autoridades son las de la dictadura? Entonces son los desafíos, y ahí vamos recomendando a los nuevos gobernantes de las Américas el test del cuco del presidente Yamil Maguad.